Mi exesposa me engañó con mi hermano favorito de la familia y tuvo un hijo con él. Ahora mi familia, que siempre me despreció, suplica dinero tras mi ascenso. Yo, Juan, 30M, me divorcié de mi exesposa, Ana, 28F, hace unos 2 meses. Fue un periodo horrible en mi vida, pero también un punto de inflexión que me hizo reevaluar muchas cosas. Ana me estaba engañando con mi hermano, Marcos, 28M, alguien que ya había apartado de mi vida hace mucho tiempo. Todo salió a la luz cuando ella reveló que estaba embarazada. Al principio, intentó convencerme de que el bebé era mío, pero algunas actitudes de Marcos, quien comenzó a aparecer con frecuencia en nuestra casa, me hicieron sospechar. Una noche, mientras ella dormía, revisé su celular y encontré exactamente lo que temía, mensajes entre ella y Marcos. Llevaban meses juntos. La confronté y, acorralada, Ana confesó todo. No había forma de negar nada más. Eso destruyó mi confianza y cualquier esperanza de que el matrimonio pudiera salvarse. En ese momento, decidí divorciarme. Mi relación con mi familia siempre fue complicada. Mientras crecía, era evidente que Marcos era el favorito. Mientras yo me esforzaba por obtener algún reconocimiento, él recibía todo en bandeja de plata. Cuando finalmente me fui de casa a los 18 años, me prometí a mí mismo que nunca más permitiría que me colocaran en esa posición de falta de respeto e indiferencia. Trabajé duro para pagarme la universidad por mi cuenta, aceptando trabajos que me agotaban, pero que me mantenían a flote. Después de años de lucha, conseguí un buen trabajo y estabilicé mi vida. Por eso, cuando Marcos me buscó el año pasado para reconectarse con la familia, dudé, pero al final cedí. Mis padres parecían estar intentando arreglar las cosas. Dijeron que me extrañaban mucho y se disculparon por el pasado. Fue difícil bajar la guardia, pero, al final, cedí e invité a todos a mi casa. Ese fue mi gran error. Marcos conoció a Ana en esa reunión. No pasó mucho tiempo antes de que algo comenzara entre ellos. Lo peor es que, al principio, ni siquiera sospeché. Cuando Ana dijo que estaba embarazada, me puse feliz, pensando que finalmente tendríamos la familia con la que siempre soñé. Pero Marcos empezó a aparecer con más frecuencia, y las interacciones entre él y Ana comenzaron a parecer extrañas. Él tocaba su barriga y hablaba con el bebé como si fuera el padre. Ana siempre decía que yo estaba imaginando cosas, pero no podía ignorar el creciente sentimiento de que algo andaba mal. Y tenía razón. Todo salió a la luz 6 meses después de que Ana anunciara el embarazo. Aquella noche fatídica, esperé a que se durmiera y revisé su celular nuevamente. Lo que encontré destruyó cualquier esperanza de que aquello fuera solo un malentendido. Mensajes intercambiados entre Ana y Marcos. Hablaban del bebé como si fuera de ellos, planeando cómo manejarme después del nacimiento. La idea era simple y cruel, mantenerme en la ignorancia, hacerme creer que era el padre y luego divorciarse de mí para vivir como una familia, usando el dinero de la pensión para sostener la vida cómoda que habían planeado. A la mañana siguiente, cuando la confronté, Ana intentó negarlo al principio, pero no tardó en admitirlo. Ver su expresión cambiar al darse cuenta de que ya no podía ocultar la verdad fue una de las cosas más difíciles que he vivido. Mis 2 años de matrimonio, todos los momentos que pensé que habían sido felices, estaban basados en mentiras. Lo que empeoró todo fue la reacción de mi familia. Cuando anuncié la separación y expuse la traición, rápidamente tomaron el lado de Marcos y Ana. Según ellos, la felicidad de Marcos y Ana era más importante que mi orgullo herido. Era como si yo estuviera equivocado por sentirme dolido. Mi padre dijo que debía ser grande y apoyar su unión, como un buen hermano lo haría. Esas palabras fueron como una puñalada en el pecho. Una vez más, quedó claro que, para ellos, Marcos era la prioridad. El hijo de oro, intocable, podía hacer lo que quisiera sin consecuencia. Durante el proceso de divorcio, mi familia nuevamente se puso del lado de Ana. Colaboraron con sus mentiras, diciendo que yo era un esposo controlador y tóxico. Estas acusaciones no tenían fundamento, pero con su apoyo, Ana logró un acuerdo extremadamente desfavorable para mí. Se quedó con una gran parte de mi dinero y con mi coche. Afortunadamente, conseguí mantener la casa, pero salir de esa situación financieramente y emocionalmente intacto fue imposible. Después de que finalizó el divorcio, me aislé por completo. No quería contacto con nadie de mi familia. Enfocaba todo mi tiempo en el trabajo y, aunque fue doloroso, ese esfuerzo finalmente dio sus frutos. Poco más de un año después, fui ascendido. Era una mejor posición, con un salario más alto y beneficios que incluían un coche nuevo de la empresa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba saliendo del pozo y recuperando el control de mi vida. Para celebrarlo, decidí ir solo a uno de mis restaurantes favoritos. Era un pequeño capricho que sentía que merecía. Hice una publicación discreta en las redes sociales sobre el ascenso, nada muy llamativo, pero lo suficiente para expresar mi gratitud por haber superado un periodo tan difícil. No imaginaba que esa publicación volvería a atraer la atención de mi madre. 2 días después de la publicación, mi madre se puso en contacto. Primero, envió mensajes preguntando cómo estaba, algo que no hacía desde el divorcio.
Me pareció extraño, pero lo ignoré. Luego, comenzó a llamarme insistentemente. Después de varias llamadas no respondidas, apareció en mi trabajo sin avisar. Fue una escena extremadamente vergonzosa, discutió con la recepcionista y causó un pequeño alboroto en la oficina. Para evitar más problemas, prometí visitarla en unos días. Cuando finalmente fui a la casa de mis padres, me sorprendió lo que encontré. Se habían mudado a un lugar más grande, claramente financiado con la pensión y el acuerdo del divorcio. La casa estaba llena de juguetes y cosas de bebé. Mi hermano no estaba, y Ana tampoco. Solo estaban mis padres. No tenía intención de quedarme mucho tiempo, pero quería entender qué querían. Después de algunos minutos de charla trivial, mi padre finalmente reveló el motivo de la reunión. Marcos había perdido su trabajo y con Ana sin trabajar y la pensión que yo pagaba siendo insuficiente, estaban enfrentando dificultades financieras. Mi madre entonces pidió, casi como si fuera algo trivial, que los ayudara con dinero. Mencionó mi ascenso y sugirió que, como ahora ganaba más, podía contribuir con la familia en un momento de necesidad. Me quedé en shock. ¿De verdad pensaban que, después de todo, yo estaría dispuesto a entregarles mi dinero para ayudarlos? Intenté mantener la calma, pero era imposible ocultar mi indignación. Pregunté cómo podían esperar algo de mí después de haberme abandonado, haber apoyado a Ana y Marcos, y haber ayudado a destruir mi reputación durante el divorcio. La respuesta de mi padre fue aún más indignante. Dijo que, como familia, era mi deber dejar todo eso atrás y ayudarlos en un momento de dificultad. Cuando me di cuenta de que nada de lo que dijera cambiaría su mentalidad, simplemente me levanté y me fui. En el camino hacia el coche, estaba lloviendo fuerte, y llegué completamente empapado al vehículo. Pero, antes de que pudiera irme, mis padres y, sorprendentemente, Marcos, me siguieron hasta afuera. Marcos, quien claramente acababa de llegar, parecía nervioso. Intentó convencerme de que la familia es más importante que los rencores del pasado. Incluso intentó usar un tono humilde, algo que nunca había visto en él. Fue en ese momento que perdí la paciencia. Les dije que podían pedir limosna en las calles, porque era más probable que un extraño sintiera lástima por ellos que yo. Entré en el coche y me fui, dejándolos bajo la lluvia. Por más cruel que pareciera, fue uno de los momentos más liberadores de mi vida. Después de aquella escena bajo la lluvia, pensé que finalmente tendría paz. Pero estaba equivocado. 2 días después, mi madre comenzó a bombardearme con mensajes, esta vez usando la culpa como arma. Hablaba sobre cómo la familia es todo, que yo debería entender el momento difícil por el que estaban pasando e incluso mencionó que, como ahora tenía estabilidad financiera, ayudar no sería un sacrificio tan grande para mí. Aunque intenté ignorarlos, los mensajes me afectaron, no porque creyera que tenían razón, sino porque me hicieron revivir todo lo que había pasado, el abandono emocional durante mi infancia, la traición de Ana y Marcos, y el completo desprecio por mis sentimientos durante el divorcio. Fue un torbellino de emociones que me dejó confundido. Por un momento, pensé en ceder, solo para acabar con todo aquello. Pero luego recordé todo el esfuerzo que hice para llegar a donde estoy, como tuve que superar cada obstáculo solo. Mi familia nunca estuvo allí para mí, ni siquiera en los momentos más difíciles. Fue entonces cuando decidí cortar cualquier intento de manipulación. Respondí a mi madre diciéndole que, si continuaba insistiendo, contactaría a mi abogado y trataría la situación como acoso. Ese mensaje fue como echar gasolina al fuego. En menos de un día, Marcos apareció en la puerta de mi casa. No parecía enfadado como de costumbre, en cambio, parecía estar intentando adoptar una postura de hermano conciliador. Dijo que lamentaba la forma en que fui tratado durante mi infancia, pero que debía entender que no era culpa suya ser mejor. Sí, tuvo la audacia de decir eso, como si el hecho de ser el hijo favorito justificara todo. Cuando simplemente me reí y le pregunté si realmente creía en lo que estaba diciendo, cambió de tono. Dijo que, como hermano mayor, tenía una responsabilidad de ayudar a la familia, especialmente ahora que estaban pasando apuros. Cuando continué ignorando sus argumentos, perdió la paciencia. Marcos comenzó a gritar, diciendo que yo solo estaba siendo mezquino, que mi éxito era una venganza porque él era el más amado. Lo dejé hablar sin interrumpirlo. Cuando terminó, simplemente le dije, si es venganza, está funcionando, ¿no? Y cerré la puerta en su cara. Honestamente, fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. Pero, por supuesto, no iba a dejarlo ahí. 2 días después, recibí una llamada de Ana. Solo respondí porque sabía que, si la ignoraba, probablemente también aparecería. Su enfoque fue completamente diferente. Comenzó con una voz dulce, casi suplicante. Admitió que me trató mal en el pasado, pero intentó jugar la carta de la familia otra vez. Dijo que estaba preocupada por el futuro del bebé y que estaban desesperados. Era difícil creer cada palabra, pero mantuve la calma. Cuando le dije que no iba a ayudar, comenzó a llorar. Dijo que estaba siendo cruel, que debía ser el adulto en esta situación y que mi comportamiento solo demostraba cómo siempre había sido egoísta. Cuando eso tampoco funcionó, cambió de tono,
amenazando con llevarme a los tribunales para aumentar la pensión, alegando que, con mi nuevo salario, tenía derecho a más. Pero esta vez, estaba preparado. Respondí que podía intentar lo que quisiera, pero que esta vez lucharía con uñas y dientes. Le dije que ya había contratado a un abogado y que, si se atrevía a inventar más mentiras, las cosas no terminarían bien para ella. Ana realmente tomó en serio su amenaza. Pocos días después, fui informado de que había presentado una solicitud de revisión de la pensión. ¿La alegación? Mi aumento salarial era justificación suficiente para que recibiera más dinero. Pero esta vez no iba a ser pasivo. Ya había pasado por suficiente la primera vez, cuando inventaron historias para pintarme como controlador y abusivo. Ahora, con mi estabilidad emocional recuperada y con el apoyo de amigos e incluso de algunos familiares lejanos, decidí luchar. Le conté todo a mi abogado, quien se sorprendió por la audacia de ello. Comenzamos a reunir pruebas para desmontar las mentiras que habían usado contra mí en el divorcio. Además, presenté una solicitud de anulación de la pensión. Usé la traición de Ana como base para argumentar que nunca debió recibir ese beneficio. Las cosas estaban a punto de cambiar, y yo estaba listo para enfrentar lo que fuera. Mis amigos fueron increíbles. Muchos de ellos, que ya sabían de la traición, se ofrecieron a testificar a mi favor. Además, busqué a algunos primos que habían sido testigos de cómo mis padres siempre me trataron como una carga, mientras idolatraban a Marcos. Estuvieron de acuerdo en grabar declaraciones sobre cómo fui emocionalmente descuidado y cómo Marcos siempre fue manipulado para ser el perfecto, mientras yo era relegado. Cuando el proceso comenzó a avanzar, quedó claro que Ana y mi familia no estaban preparados para una verdadera batalla. En las audiencias, presentamos pruebas de que sus relatos anteriores, de que yo era abusivo o controlador, eran falsos. Mensajes, vídeos y testimonios empezaron a construir una narrativa clara, mintieron para obtener ventajas financieras. Incluso algunos antiguos amigos de Ana se pusieron de mi lado, contando cómo siempre hablaba mal de mí mientras estaba con Marcos, incluso antes de nuestro divorcio. El punto de inflexión fue un vídeo que mi primo encontró, en el que mis padres admitían casualmente en una fiesta familiar que siempre habían dado prioridad a Marcos porque eran más prometedor. El vídeo mostraba claramente el tipo de favoritismo que viví toda mi vida y ayudó a desmontar el argumento de que yo era el problemático. Ana estaba visiblemente afectada durante el proceso. Por primera vez, enfrentaba las consecuencias reales de sus acciones. Cuando mi abogado presentó el caso completo, quedó claro que la pensión ya no era justificable. Además, el juez parecía estar de mi lado, especialmente después de ver la cantidad de pruebas en su contra. Cuando finalmente se anunció la decisión, fue como si me quitaran un peso enorme de encima. El juez dictaminó que ya no tendría que pagar ninguna pensión a Ana. Mi abogado incluso sugirió que podríamos demandarlos por difamación, pero en ese momento, solo quería seguir adelante. Después de la audiencia, vi la expresión en los rostros de Ana y mi familia. Ana parecía al borde de llorar, mientras que mis padres y Marcos estaban completamente atónitos. No pude evitar sonreír. Durante años, me hicieron sentir como si no valiera nada, pero ahora, finalmente tuve mi momento de justicia. Salí del tribunal ese día con una sensación de alivio que no sentía desde hacía años. Era como si finalmente hubiera cerrado un capítulo oscuro de mi vida. No solo se había anulado la pensión, sino que también logré desenmascarar todas las mentiras que Ana y mi familia habían usado en mi contra. Por primera vez, sentí que era libre para seguir adelante sin que ellos continuaran intentando aprovecharse de mí. Decidí celebrar esa victoria con algo sencillo. Volví a casa, pedí mi cena favorita y puse una película para ver. Pero, como era de esperarse, mi familia no estaba lista para rendirse. Unas horas después, al mirar por la ventana, vi el coche de Marcos estacionado frente a mi casa. Al abrir la puerta para ver qué estaba pasando, encontré a mis padres, Marcos e incluso Ana, todos de pie en mi porche. Parecía que estaban planeando un último intento de manipularme. Mi madre fue la primera en hablar, como siempre usando ese tono de culpa que conocía tan bien. Dijo que debería sentir vergüenza de tratar a mi familia de esta manera. Repitió que, como hijo, tenía la obligación de ayudarlos, independientemente de lo que hubiera pasado en el pasado. Mi padre reforzó su discurso, hablando de los deberes familiares y de cómo Marcos solo estaba pasando por una mala racha. Fue difícil no reírme. Cuando se dieron cuenta de que no iba a responder, Marcos perdió la paciencia. Avanzó hacia mí, agarrándome del brazo, empezó a insultarme. Dijo que yo era un fracaso como hermano, que mi promoción solo había ocurrido por suerte y que, en el fondo, él seguía siendo mejor que yo. Intenté mantener la calma, pero cuando intentó empujarme, saqué mi teléfono del bolsillo y amenacé con llamar a la policía. Eso fue suficiente para que retrocediera. El momento más extraño, sin embargo, fue cuando Ana intentó hablar. Con lágrimas corriendo por su rostro, me pidió que reconsiderara y los ayudara por nuestra historia y por el bien del bebé. Apenas podía creer el nivel de descaro. Le dije que, si realmente estaba preocupada por el bebé, tal vez debería empezar a buscar un trabajo en lugar de estar conspirando con mi familia.
Cuando vieron que no iba a ceder, comenzaron a perder el control. Mi madre gritó que era un ingrato, mi padre dijo que era amargado y Marcos seguía insultando mi vida, diciendo que mi éxito solo servía para compensar mi envidia. No respondí a nada de eso, simplemente esperé, con calma, y cuando comenzaron a hacer más ruido, finalmente llamé a la policía. Pocos minutos después, cuando escucharon que la policía estaba en camino, todos comenzaron a irse. Mi madre intentó por última vez conmoverme, diciendo que la familia es todo, pero simplemente la ignoré. Cerré la puerta y esperé a que terminara el alboroto. Desde entonces, no han vuelto a contactarme. He recibido algunos mensajes esporádicos de números desconocidos, pero mi abogado está monitoreando todo. Es extraño decirlo, pero, a pesar de todo, siento que esta experiencia me ha hecho más fuerte. Pasé años intentando ganarme el amor y la aceptación de personas que nunca me valoraron. Ahora, me doy cuenta de que mi verdadera victoria no fue solo ganar en el tribunal, sino liberarme del peso que ellos habían puesto sobre mí. Seguir adelante no será fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control de mi vida. El pasado no desaparecerá, pero ahora no define quién soy. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que a veces es necesario cortar lazos para encontrarse a uno mismo. ¿Y sabes qué? Fue la mejor decisión que he tomado.